no hay inversión en innovación ni en tecnología. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos sostener el crecimiento que tiene el Perú en 5 o 10 años? ¿Qué piensas tú, Oscar? ¿Cuál es tu opinión No es sobre cierto, esta o sea, agenda económica que va a ser debatida a futuro? Bueno, ya ahorita. Claro, es cierto, ¿no? O sea, los mismos temas, como dice Fernando, como dices tú, siempre están ahí y Pero, poco, ¿qué te dice tu avanza. olfato periodístico? ¿Qué No. va a marcar la diferencia entre uno y otro? O sea, porque lo que decía Cecilia Blume hace un rato es totalmente cierto. La mayoría de electores, la mayoría de gente que va a votar es gente joven. A esa gente joven hay que llegar de otra forma. Esa gente joven no conoce terrorismo, no conoce a Abimael, MRTA, inflación, hiperinflación, agua, no servicios públicos, no agua, no luz. De lo que nosotros hemos sufrido, ¿no? Los que Claro. tenemos entre 35, 34, 32 años, todavía nos acordamos de la época del terrorismo, pero los que tienen de 25 Claro. para abajo, Así es. No, De algún no lo modo como que recuerdan. estamos en condiciones mucho mejores, tenemos una clase media mucho más ¿qué emergente. discurso se va a conseguir, crees tú, con qué discurso se va a conquistar a estos jóvenes? Porque ese discurso tiene que ser un discurso de tipo político, social, económico, tiene que, ¿no? Así es, ¿no? Integrar todo. Por ejemplo, un poco la experiencia de lo que ocurrió en las elecciones municipales, o sea, se habla de Susana Villarán, la tía Regia, que de algún modo los jóvenes universitarios comentaban. En el caso de los candidatos, de algún modo también las encuestas están señalando más o menos quiénes están en los primeros lugares, qué sé yo, pero casi todos plantean lo mismo, digamos, o sea, dar prioridad al tema de educación, de infraestructura competitiva, pero yo creo que todos tienen que ir aterrizando en plantear metas más concretas. Me parece que PPK es el que ha planteado, por ejemplo, reducir el IGB a 15%, eliminar la pobreza extrema a 10 años. Toledo creo que en su momento también, cuando era candidato, planteó una reducción de IGB que nunca se dio. Al contrario, lo subieron. Lo subieron. Y bueno, y él empezó a utilizar la maldita SUNAT, cosas que de algún modo impactaban, ¿no? O sea, Claro. pero es cierto. Entonces yo creo que todos tendrían que aterrizar con cosas más medibles, cuantificables, ¿no? Y que lo que decía Fernando es muy cierto. O sea, mucho en las campañas se dicen y se prometen y cuando llegan a gobierno no lo hacen, ¿no? Entonces, supongo que yo, para poder conquistar ese voto de algún modo, que está habido ahí por escuchar cosas que lo llamen la atención, va a ser con cosas así bien puntuales y no excesivos, o sea, con que se planteen 5 o 6 temas básicos, que esto el plan de gobierno no tiene que ser básico, pero sí el discurso, ¿no? Claro, en todo caso, o sea, pero pocos temas que la gente lo entienda, ¿no? O sea, que cómo tú te alineas y cómo tú sintonizas con ellos y que esto vaya a resolver su problema, porque al final a todos nos interesa, pues, y esto cómo me afecta a mí, directamente. porque eso es lo que hay. Nosotros cuando empezamos a desarrollar el periódico, tratar de armarle las noticias más importantes, lo que van a ir en portada, vemos, pues, y esto qué tanto interés y cómo realmente claro. La portada de gestión creo que con los años ha ido democratizando, ¿no? Y tratando de que más gente lo entienda y llegar a un poco a la economía del día a día, ¿no? O sea, hay veces hay muchos temas que son un poco no muy de fácil entendimiento, pero hay otros, pues, ¿no? Se ha empezado a hablar de la economía del fútbol, todo el tema de los conciertos, de la moda, entonces, porque al final todo tiene que ver, pues, con el tema de negocios, ¿no? Entonces, eso es, o sea, entonces los candidatos tienen que recoger ese tipo de inquietudes, cuando hablábamos de algún modo cómo se hace, me parece esto de la competitividad, ¿no? Michael Porter en su presentación en el Cusco ha dejado una hoja de ruta que muy poco se ha resaltado, digamos, ¿no? O sea, yo traté de recoger en mi blog, estoy haciendo publicidad en mi blog. Pero fuera la dirección. Ahí está en Te gestión. lo prometo. Está en gestión, ¿no? Pero por ejemplo ahí yo recojo un poco los pasos a seguir, ¿no? O sea, que cualquier candidato, cualquier que se llama autoridad regional, podría empezar a hacer, sé que es complicado, qué sé yo, pero de algún modo aterrizar mucho más en determinados temas, ¿no? O sea, en el tema de educación, en el tema de infraestructura, cómo desarrollar los clusters, una serie de cosas, ¿no?
Pero sí, o sea, los candidatos ahora van a tener que ofrecer cosas más medibles, cosas más reales. El tema es que no caigan en la demagogia, ¿no? Eso de tampoco, duplicarle ¿no? O sea, el sueldo a los profesores, de duplicarle el sueldo a las Fuerzas Armadas. Sí, o sea, ya eso a veces tampoco eso es fácil, funciona, ¿no? es una manera fácil de captar votos, ¿no? Porque obviamente si yo soy maestro y me dicen que van a duplicar el sueldo de 5 años, ya tengo mi candidato seguro. Ahora, eso es factible, que demuestren cómo lo pueden hacer, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa también es que cuando uno empieza a aterrizar en esas propuestas que uno tiene que transmitir en lenguaje sencillo, termina muchas veces sacando algunos puntos de esa agenda que puede ser mucho más amplia, mucho más compleja, pero al sacar el ejemplo de esa agenda mucho más amplia, mucho más compleja que tiene el candidato y transmitirlo o trasladarlo a una propuesta muy sencilla, el discurso y el debate termina siendo muchas veces muy pobre, ¿no? Muy pobre. Pero tampoco pues podemos pedir debatir planes de gobiernos enteros, planes de gobierno de 20, 25 páginas, porque si no el elector no termina informándose y al no informarse termina votando por el más simpático, claro, el que le cae bien, el que tiene el pelo de este color, la piel de este otro. Entonces el voto termina siendo un voto poco informado. ¿Y qué podrían, ya para ir cerrando, rescatar respecto a la labor que creen ustedes deben cumplir los medios de comunicación en ese aspecto vinculado al informar? O sea, los electores, hablábamos también con Cecilia y con Patricia hace un momento de la debilidad de las instituciones peruanas. Los medios de comunicación también, al igual que la Iglesia, las Fuerzas Armadas, más el Congreso obviamente, estamos mal vistos. La gente no confía en nosotros, los medios de comunicación no tenemos mucha credibilidad. Peor es el Congreso, cierto, peor es el Poder Judicial, pero bueno, mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar también por hacer que la gente empiece a confiar más en nosotros. ¿Cómo trasladar esa intención a el trabajo del día a día en el contexto de las elecciones presidenciales? Yo creo que yendo a los temas de fondo, ¿no? Tratando de ir, o tratar de ir, de analizar las propuestas y no quedarnos en la discusión o en la peleita entre candidato, le dijo a tal candidato esto y la otra le contestó el otro, ¿no? Lo banal. Exacto. Y bueno, tratar de que todos los medios de comunicación sean objetivos y que yo no escuche por ahí algo, no, tal diario, el candidato de tal diario es este, o el candidato de tal diario es el otro, ¿no? Claro. Yo no creo personalmente en la objetividad, pero sí creo en la objetividad en el siguiente sentido, en darle el mismo espacio a todos, ¿no? Porque, o sea, yo como persona tengo un punto de vista, claro, y lo manifiesto hasta con la pregunta, aunque quiera no hacerlo, o sea, es algo que sale, ¿no? Pero creo que la objetividad está por lo menos en dar el mismo espacio a la gente, ¿no? Para terminar, Oscar, tu opinión. Eso es cierto, ¿no? O sea, yo creo que la información es lo más importante para tomar cualquier decisión. Yo creo que, claro, tú hablabas de las instituciones que no están muy bien vistas, del Congreso y otras más. Los medios de comunicación sí también han jugado un rol muy importante, muchas denuncias, cosas que han salido a la luz. Y es cierto, a veces es bien difícil tratar de ser muy objetivo, pero lo que señalas de que todos tengan su mismo espacio y a todos se les recoja es lo mínimo que se puede hacer. Claro, ¿no? Y es un poco en el tema político, o sea, Gestión es un periódico especializado en economía y negocios, pero también todo está relacionado con los planes de gobierno y tratamos más o menos de hacer eso, ¿no? O sea, que al final ya el lector elija, pues no, o sea, es bien difícil orientarlos y o sea, con que se dé toda la información importante y con bastante claridad y objetividad, yo pienso que eso va a ser un gran paso, ¿no? Listo, Oscar, muchísimas gracias, mucha suerte para Gestión 2011 que viene. No te olvides de entrar a mi blog. Ah, tu blog, ¿cuál es tu blog, por favor? ¿Cuál es tu blog? Dilo, ¿cuál es tu blog? Contacto Económico, no, sí, es ya de un tiempo atrás, pero... Esta en Gestión está en la página web. Sí. Y la página web de Gestión, y Fernando, ¿tú quieres promocionar la página web de Economía? O tu revista, tu portada. Bueno, no, en América Economía solo decir que este 2010 ha sido muy bueno y esperamos que 2011 sea mucho mejor. Gracias a ambos por su tiempo. Oscar González, editor general del diario Gestión, y Fernando Echevarría, editor ejecutivo de la revista América Economía Perú, han estado con nosotros. Gracias a ambos por acompañarnos. Nosotros volvemos con la parte final de este programa final, último programa del 2010.
Señores, tengo que ponerle punto final a este último programa de Rumbo Económico de este año 2010, un año que ha sido bueno para el país. Obviamente hay muchos aspectos que han, muchas cosas que ha faltado implementar en esta agenda nacional. Son muchas cosas en realidad las que hay que todavía hacer por nuestro país, así que son muchos años los que hay que trabajar, hay que seguir trabajando por seguir cumpliendo con esta agenda, con todos estos aspectos pendientes que el Perú tiene, con todos estos puntos que son importantes, aquellos vinculados a salud, a educación, a infraestructura, etcétera. Ha sido un gusto estar con ustedes también este año 2010. Ojalá el próximo año sea un año bueno, mejor, importante para el país. Ojalá el próximo año sea un año de debate, de discusión, donde escuchemos propuestas serias de los candidatos a la presidencia de la República. Ojalá también los peruanos sepamos elegir bien. Hasta el próximo año, hasta el 10 de enero. Gracias por acompañarnos.